Imagina conducir por una carretera secundaria de Georgia y, de pronto, en mitad de un campo silencioso, aparecen 4 losas gigantes de granito formando una cruz, como un Stonehenge moderno escrito en 8 idiomas. Un mensaje tallado en piedra que habla de la humanidad, del futuro y de un número que a muchos les hiela la sangre: mantener a la humanidad bajo 500 millones. ¿Quién se atrevió a dejar ese manifiesto? ¿Y por qué, después de décadas de misterio, alguien decidió borrarlo de un bombazo en 2022? Hoy el enigma de los Guidestones de Georgia. A finales de los años 70, un desconocido se presentó en la pequeña ciudad de Elberton, la capital del granito en Estados Unidos. Dijo llamarse R.C. Christian, un nombre que, según él mismo admitió, era un seudónimo. Pidió un monumento colosal, con especificaciones imposibles y un plazo apretado. Quería que resistiera terremotos, cambios climáticos, el paso de los siglos. Y quería, sobre todo, que hablara a toda la humanidad. En 1980 el monumento estaba listo. 6 bloques de granito pulido, casi 6 metros de altura, alineados con precisión astronómica. En la piedra, 10 guías en 8 idiomas modernos: inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. En la parte superior, un mensaje más breve en 4 escrituras antiguas: babilónica cuneiforme, egipcia jeroglífica, griega clásica y sánscrita. El lugar se convirtió en una pregunta de piedra: ¿advertencia? ¿Manual de supervivencia tras un cataclismo? ¿Agenda oculta? Quien se acerca a leer se encuentra ideas que, según cómo las interpretes, pueden sonar prudentes o escalofriantes. Guiar la reproducción sabiamente, mejorando la salud y la diversidad. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje vivo. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. Premiar la verdad, la belleza y el amor. Y sí, el famoso mantener a la humanidad por debajo de 500.000 mil en perpetuo equilibrio con la naturaleza. ¿Una meta para reconstruir tras un desastre? ¿O un plan para reducir drásticamente la población? El texto no lo aclara. Y el silencio del autor alimentó todas las lecturas posibles. Mientras algunos veían un faro para una nueva civilización, recordemos que se erigió en plena Guerra Fría, otros veían la sombra de una élite que jugaba a ser dioses. La firma R.C. Christian encendió especulaciones. ¿Un guiño a los Rosacruces? ¿Un multimillonario excéntrico? ¿Un grupo de científicos? El único hombre que trató cara a cara con el cliente, el banquero que gestionó el pago y la empresa que hizo el monumento, juró mantener la confidencialidad. Y cumplió. Nadie rompió el pacto. Nadie habló. El misterio se hizo parte del mármol. El diseño cartesiano además no era solo simbólico. Tenía truco técnico. Un agujero pasante marcaba la estrella polar. Una ranura señalaba el solsticio. Un ojal en la losa permitía que el sol del mediodía proyectara un rayo exacto sobre la fecha del día. Un calendario, una brújula, un reloj solar escrito en roca. Un mensaje para supervivientes que, quizá, hubieran perdido electricidad, libros o incluso el idioma. Con el tiempo, las visitas crecieron, las teorías se multiplicaron y el vandalismo apareció. Pintadas, golpes, intentos de derribo. Cada acto de odio alimentaba la leyenda. Y como ocurre con los grandes enigmas, cuanto más se atacaba, más gente quería verlo con sus propios ojos. Pausa un segundo. Si te apasionan los misterios reales, las historias documentadas que aún no tienen una respuesta final, suscríbete ahora. Dale like y cuéntame en comentarios qué crees que eran realmente los Guidestones. Tu opinión puede salir en el próximo episodio y tu apoyo nos ayuda a seguir investigando casos así. Volvemos. La interpretación más extendida dice que el monumento era una carta para después del fin del mundo. Un conjunto de principios diseñados para reconstruir una sociedad sostenible tras una catástrofe nuclear o ecológica. Tiene sentido si piensas en el contexto histórico. Temor a la guerra atómica, crisis energética, ecologismo en auge. Bajo esta lectura,
El polémico 500 millones no sería un objetivo de reducción, sino un umbral de equilibrio si la población mundial hubiera caído drásticamente por un desastre previo. Sería, en otras palabras, un consejo para no repetir errores. Pero existe una lectura opuesta, que ve en las guías un manifiesto elitista. Menos democracia, más control social, ingeniería genética, un idioma mundial impuesto. Equilibrar derechos con deberes suena razonable, hasta que alguien decide cuáles derechos cuentan y cuáles no. El monumento no daba respuesta. Solo proponía principios abiertos a interpretación. Y en esa ambigüedad creció la polémica. El detalle del nuevo lenguaje vivo es clave. La historia nos muestra que los idiomas comunes facilitan comercio y ciencia, pero también pueden borrar culturas. ¿Qué pretendían aquí? ¿Un esperanto del futuro? ¿Una lengua franca que evitara malentendidos mortales? El texto no dice cómo llegar ahí sin aplastar identidades. Y ese hueco se llenó de sospechas. Otro foco de controversia fue la referencia a leyes justas y tribunales imparciales por encima de naciones. Visión de gobernanza global para problemas globales, clima, pandemias, armas nucleares o el preludio de un gobierno mundial autoritario. Dependía del lector. Y del miedo de cada época. Hablemos del nombre. R.C. Christian. Demasiado perfecto para no ser un puzzle. En los foros se propuso de todo, desde Rose Cross, Rosacruz, hasta Roman Catholic Christian, pasando por siglas de sociedades discretas o de un apellido real enmascarado. El banquero que conoció su identidad dijo que el hombre afirmaba representar a un pequeño grupo de americanos leales con décadas de trabajo detrás. Gente de recursos. Gente convencida de que hacía lo correcto. No añadió más. Y llegó 2022. De madrugada, una explosión destrozó una de las losas. Las cámaras de seguridad captaron un coche alejándose. El daño estructural dejó el conjunto inestable y las autoridades derribaron lo que quedó por seguridad. Un símbolo que había sobrevivido a insultos y tormentas, a teorías y grafitis, cayó en cuestión de horas. Y con su caída el misterio se hizo aún más espeso. Porque cuando destruyes un enigma sin resolverlo, no lo matas, lo multiplicas. La demolición abrió nuevas preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué ahora? ¿Fue un gesto ideológico, un complot, un intento de silenciar algo o de encenderlo? El condado retiró los restos, el terreno quedó vacío y muchos reclamaron reconstruirlo. Otros celebraron su desaparición. El campo donde estuvo sigue siendo un imán para los curiosos. Allí no hay piedras, pero hay silencio. Y el silencio, ya lo sabes, hace mucho ruido. Existe una pieza más del mito, la supuesta cápsula del tiempo enterrada bajo la piedra base. Durante años circuló la idea de que había un cofre con documentos para una futura generación. Cuando el lugar fue limpiado, no se halló una cápsula verificable con contenido. En torno a eso, otra bifurcación. ¿Nunca existió? ¿O la movieron? ¿O parte del rumor nació de una placa confusa? El vacío, de otra vez, dejó espacio a la imaginación. Detengámonos en algo que suele pasar desapercibido, la precisión astronómica. Es una señal de intención. Quien concibió el monumento no improvisó. Estudió alineaciones, calculó alturas, pensó en estaciones y estrellas. Ese cuidado sugiere un propósito más profundo que el simple shock. Habla de alguien que quería que el tiempo, el de los cielos, fuese el custodio del mensaje. Si todo lo demás fallaba, el sol y la noche seguirían allí para quien supiera mirar. Entonces, ¿qué hacemos con los Guidestones? ¿Eran el manual minimalista para reconstruir la civilización o el borrador de una utopía inquietante? Aquí va una forma de leerlos que no abarca todo, pero ilumina algo. Las piedras funcionaban como un espejo. Quien se plantaba frente a ellas veía, talladas, sus propias esperanzas y sus propios temores. Si confiabas en la humanidad, leías equilibrio, cooperación, ciencia, justicia. Si desconfiabas del poder, leías control, eugenesia, uniformidad, gobierno mundial. Las frases, tan generales como contundentes, permitían ambas lecturas. Y quizá por eso sobrevivieron tanto tiempo en el debate. Porque, en el fondo, hablan más de nosotros que de quien las escribió.
Volvamos al principio. Un campo de Georgia, un amanecer y un monumento que ya no está. La historia podría terminar en esa imagen de ausencia. Pero hay otra conclusión posible. Los enigmas no mueren cuando se destruye su cuerpo. Cambian de forma. El caso de los Guidestones ha entrado en la fase más peligrosa de cualquier misterio, la de convertirse en mito. Y los mitos, una vez encendidos, arden durante generaciones. Si has llegado hasta aquí, dime en comentarios qué guía te parece más polémica y por qué. ¿Reconstruirías el monumento tal cual? ¿Cambiarías alguna frase? ¿O lo dejarías en la historia como una advertencia? Y recuerda, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos casos. Lo que viene es aún más extraño.